Bienvenidos a la clase número 2. Les saluda Alba Jiménez y este es el curso de cómo enseñar a leer y a escribir. Hoy, en esta clase en particular, nos vamos a ocupar de dos cosas. Primero, hacer diferencias en cuanto a conceptualizaciones y aclarar algunos términos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Una de las palabras que tiende a confundirse mucho cuando estamos hablando de lectura y escritura es las palabras: cuál es el método que usted utiliza, cuál es el modelo que usted utiliza y cuál es el enfoque que usted utiliza. Tres cosas que parecen ser lo mismo y no lo son, son totalmente diferentes. Empecemos por lo más común o lo que usted va a escuchar a toda la gente decir, que es el método. El método es el procedimiento, la técnica o la manera de hacer algo. Es el plan, la forma sistemática, ordenada y lógica que nos permite alcanzar un fin deseado. El método que utilizamos para enseñar a leer y a escribir. El modelo es algo un poquito más amplio. El modelo de enseñanza es un esquema interpretativo que nos proporciona criterios y pautas para guiar el proceso de aprendizaje. Esto de lo que estamos hablando es que todo modelo tiene métodos de aplicación. Y ahora vamos con el enfoque. El enfoque que se trabaja pueden ser diversos de acuerdo a las necesidades que se tengan. Un mismo modelo aplicado en una escuela de tipo jesuita, por ejemplo, va a tener un enfoque diferente a una escuela laica. Y ese mismo modelo lo vamos a utilizar de manera diferente, con otro método y con otro enfoque, aunque todos estamos trabajando el mismo modelo. Esto, aunque parece como que sí es un merengue y estamos patinando sobre los mismos conceptos, no lo es. Ocurre que están tan relacionados que cuando usted le pregunta a una profesora ya de muchísimos años trabajando en el aula, le dice: yo utilizo el modelo alfabético, por decir algo, y ese en realidad es un método, el método alfabético. O le dice: yo utilizo el método comunicativo, en realidad ese es un enfoque. ¿Me explico? Vamos a encontrar entonces muy mezcladas todas estas palabritas. Yo hago la aclaración ahora y más adelante usted va a ir asimilándolo conforme vayamos distinguiendo estas palabras en la práctica misma. Palabras que van a ser muy comunes para nosotros en este curso y cuando estemos enseñando a leer y escribir son la palabra fonema. Este es el significado de fonema. Grafema. Fonema y grafema son dos cosas totalmente diferentes. El fonema es lo que yo escucho y el grafema es lo que puedo ver escrito. Una palabra escrita es un grafema. Lo que yo estoy diciendo en este momento es un fonema. Lo que vamos a hacer la diferencia con los niños y niñas es lo siguiente. Ellos hacen un garabato, como el que ustedes están viendo en la pantalla, y ese garabato para ellos es un grafema. Y usted les pregunta: ¿qué dice ahí? Y ellos le responden: aquí dice: mi mamá me ama y me va a llevar a comer un helado. Obviamente están dándole una interpretación a un garabato que para ustedes es eso, pero para él tiene significado. Conforme va avanzando en el aprendizaje de la lectura y la escritura, va dándose cuenta que no dice como él pensaba. Entonces tenemos que tener paciencia para no decir: ahí no dice eso, eso que me estás diciendo no es cierto. Tenemos que evitar caer en esto porque nosotros vamos al ritmo de ellos y no al revés. Hay autores, para nosotros los que estamos tratando de enseñar a leer y a escribir, son fundamentales. Y los que están acá y no son docentes van a encontrar esta parte un poquito tediosa, porque ¿dónde está? Yo quiero aprender cómo es que se enseña. Hay que dar un poquito de base teórica para saber hacia dónde vamos a partir. Estamos utilizando a tres grandes autores que son los que nos han marcado el ritmo de todo esto. Empecemos por el más antiguito de ellos, que es Jean Piaget, de 1969. Está Vygotsky de 1978 y Ausubel de 1982. Estos tres señores nos han dejado a nosotros todas las líneas de trabajo. Ellos nos dicen: trabajemos con los niños y sus presaberes. ¿Pero qué puede saber un niño de 5 años? Bueno, muchísimas cosas.
porque todo lo que ellos ven en el ambiente lo traducen y esto nos sirve a nosotros para trabajar en el aula. No es lo mismo enseñarle a un niño a leer que enseñarle a un adulto. Los intereses son diferentes y las motivaciones son diferentes. La motivación en los niños tiene que generarse a partir de sus propios intereses. Y los intereses de los niños generalmente no tienen nada que ver con los intereses de los adultos. Es decir, si yo le digo a un niño de 7 años, esto te va a servir para cuando tú seas grande, créame que es una de las 60.000 cosas que no lo van a motivar. Si usted le dice al niño, esto te va a enseñar para cuando seas grande, esto te sirve, nada de eso tiene importancia. Yo hice una técnica con una de mis hijas. Me dijo que no quería aprender a leer y escribir. Sencillamente porque sus hermanas mayores le ayudaban a leer todo lo que ella necesitaba. Entonces no veía la necesidad, así que hablé con sus hermanas mayores y les dije, a partir de hoy nadie le va a decir qué quiere decir las palabras que ella necesita saber. De manera que en 2 semanas tuvo que aprender a leer y aprendió sola, porque sus hermanas le dijeron, yo no te voy a decir, y tuvo que aprender. Es decir, se le creó la necesidad. A veces los padres somos demasiado contemplativos, demasiado amorosos y no permitimos que nuestros hijos avancen. Mami, ¿qué dice aquí? Y yo le digo qué dice, en lugar de propiciarle el esfuerzo. En el aula, los docentes tenemos 30, 40, 45 niños, todos dependiendo de nosotros. Entonces, las líneas de trabajo que damos son generales. Los padres y madres de familia pueden hacer mucho trabajando con ellos en la casa de manera individual. Nosotros en el salón hacemos generalidades y en esas generalidades siempre tenemos que tener un alfabeto. El resumen de la clase de hoy vamos a hacerlo así a grandes pasos para que quede bien claro. No es lo mismo método, modelo y enfoque, son 3 cosas diferentes, pero todas son necesarias para trabajar. Puede haber profesores que trabajen un método, pero lo apliquen con un enfoque diferente. No significa que estén equivocados, están trabajando de manera diferente, pero el fin sigue siendo el aprendizaje de la lectura y escritura. Y si el enfoque le funciona, déjelo, usted trabaje con otro. ¿Se pueden combinar enfoques, métodos y modelos? Sí se puede, pero organicémoslo, no lo hagamos de manera improvisada porque no funciona y vamos a terminar olvidando dónde empezamos y dónde vamos a terminar. Aclaramos que fonema y grafema no son la misma cosa. Necesitamos entender que estos términos los vamos a usar mucho en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Cuando un niño aprende a hablar, nosotros le enseñamos de manera completa. Usted le dice, diga mamá, diga agua, diga pan, dame, comida. Decimos palabras completas. Ninguno de nosotros le enseñó a sus hijos a hablar letra por letra. Usted no le dijo A, E, I, O, U y después le dijo que formara la palabra mamá o papá. Esa forma de aprender a comunicarse, a emitir el sonido, es exactamente igual en la lectura y cometemos el error de hacerlo diferente. Es decir, cuando hablamos nos enseñan en paquete y cuando quieren que aprendamos a leer y a escribir, quieren que lo hagamos segmentado. Primero me enseñan las vocales, después me enseñan el alfabeto y después quieren que todo eso lo una y que eso lo transforme en palabras y que después esas palabras son oraciones para poder entender lo que dice un libro. Note usted el complejo sistema que significa para un niño toda esa traducción en la cabeza para poder trabajar. ¿Qué pasa si usted en lugar de enseñarle ese montón de cositas sueltas, le enseña, aprendamos a escribir tu nombre, aprendamos a escribir el nombre de la abuela, el nombre de lo que él más le gusta, pollo, hamburguesa, ese tipo de cosas son sus intereses, no los suyos, y tenemos que trabajar con los intereses del niño. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos resumiendo todo lo que hemos hablado en la clase 2. Hablamos de 3 señores, Piaget, Ausubel y Vygotsky, que son para nosotros fundamentales porque nos han dado las líneas de trabajo sobre la enseñanza del aprendizaje. El aprendizaje se construye y en esa construcción de aprendizaje vamos dosificando. No le vamos a enseñar en un solo día todo.
al niño. Y lo mismo funciona con los adultos. Pero ¿por qué vamos tan lento? Queremos aprender ya. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que le voy a dar al niño? Momento. Primero vamos a empezar a caminar y luego corremos todo lo que usted quiera. Necesitamos tener las bases teóricas para saber de qué estamos hablando más adelante y cuál va a ser la exigencia que vamos a dar. Finalmente, en esta clase número 2, hemos hablado también de los presaberes que tienen los niños. Los niños vienen con conocimientos previos, con intereses particulares, y con esos intereses particulares nosotros los adultos debemos trabajar, ya sea en un salón o en el aula de clases. ¿Qué significa para un niño o para una persona que está queriendo aprender a leer y a escribir hacer la traducción mental de un dibujo? Vea usted lo que le estoy presentando en la pantalla. En la pantalla usted está viendo la letra y es un escrito en hebreo. El hebreo ni se escribe en la misma direccionalidad que lo hacemos nosotros, ni se lee de la misma manera. Si yo le pregunto a usted qué dice en esas letras en hebreo, salvo que usted sea experto en hablar hebreo, me lo va a decir. Pero los demás lo que vemos son como simbolitos. Exactamente esa misma sensación que usted tiene cuando está viendo esto en la pantalla. Esta letra en hebreo, algunas le puedo poner en ruso, para usted no significan nada en este momento. Eso le pasa al niño cuando usted le presenta un cuaderno. Pero si este cuaderno es de los más sencillos, este cuaderno es el más famoso para aprender a leer. Sí, pero para el cerebro del niño eso no tiene ningún significado y ninguna traducción. Es necesario que a ese símbolo que estamos viendo se le ponga una imagen, y esa imagen más los símbolos van a tener contenido y significado para la persona que está aprendiendo a leer y a escribir. Hasta aquí suena como complicado, pero vea usted en la tercera clase cómo vamos a irle bajando la intensidad a esto y va a empezar a descubrir lo fácil que es enseñar a leer y a escribir. Gracias por estar en la clase. ¿Te quedaron dudas? ¿Tienes preguntas? Déjalas por favor en los comentarios. No olvides comentar para saber quiénes son los que están participando activamente y al final mandarles su debido certificado. Gracias por participar y al próximo viernes, la próxima clase. Que estén muy bien. Los saludó Alba Jiménez. Cuídense.